gracias a Dios porque el día de hoy nuevamente nos encontramos para reflexionar en las Sagradas Escrituras, escudriñando las Sagradas Escrituras como nuestro Señor Jesucristo dijo y sigue diciendo a su iglesia, a sus discípulos, a los cristianos, al pueblo de Dios, que quiere bendiciones y Dios quiere concedernos bendiciones. El día de hoy con el tema se acerca el día y esto quiero sustentarlo a la luz de lo que el apóstol Pablo nos habla en el libro de Romanos capítulo 13 cuando diserta del amor y el amor todo lo sufre, el amor, etcétera, etcétera. Y someteos a ese amor, a las leyes. Pero el apóstol dice en el capítulo 13 de los versículos 11 en adelante de esta manera. Y esto, quizá lo leo desde el 10, dice, el amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal, dice Pablo el apóstol, al prójimo. Así el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Gracias te damos, Dios, por permitirnos leer de tu palabra, asimismo tomarla para conciencia, para limpiar nuestros corazones y de esa misma manera vivir conforme a lo que anhelas y deseas, porque quieres que andemos en tus caminos, como dice aquí, y vestirnos de esa vestidura que es Cristo o en Cristo. Tenemos que entender todo esto sabiendo que el día de tu venida está cerca, así como dices en otros pasajes, estar preparados. Y queremos hacerlo en el nombre y méritos de Jesús, en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Dice, se acerca el día. En estos pasajes el apóstol Pablo diserta o nos enseña o nos muestra la enseñanza de lo que es día y de lo que es noche. También en esto nos habla del amor, como decíamos, esto viene desde el capítulo 12 y así podemos ir viendo pasajes a donde nos habla del amor de nuestro Señor Jesucristo. Por allá en el capítulo 10 del libro de Romanos nos enseña del amor de Dios para con nosotros, de tal manera que nos ha hecho aceptos e hijos de Dios por el espíritu de la adopción. Y así podemos mencionar algunas cosas, pero llama la atención cuando llega a este pasaje a donde nos habla que nos vistamos las armas de la luz o que vistamos las armas de nuestro Señor Jesucristo, como de otra manera también lo menciona en el libro a los Colosenses, cuando dice vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La vestidura que no se compra en una tienda de telas. Esto es tan importante que cada que venimos a la presencia del Señor, Él está midiéndonos y nos está dando una vestidura. Así lo menciona la Sagrada Escritura. De tal manera que un día esa vestidura será resplandeciente cuando estemos con el Señor. Pero el punto está en lo que el apóstol Pablo nos dice respecto a se acerca el día. Estamos viviendo tiempos en los cuales veo por medio de ciertas publicaciones de diferentes maneras o de diferentes formas en televisión, etcétera, ciertos científicos que hablan de los días que estamos viviendo. Los cristianos dicen, ya se acerca el día, la venida del Señor, el fin del mundo, y se le da una serie de nombres a tales eventos. Y ante estos tiempos difíciles que estamos viviendo, creyentes, incrédulos, pecadores, amantes de Cristo, aquellos que aborrecen a Jesús, los adoradores de la muerte, santeros, todos estamos viviendo en estos mismos tiempos.
Y se llega a decir, el Señor ya viene, dicen los cristianos. Los que son desde el punto de vista científico sacan una serie de teorías y dice el fin del mundo, y podemos darle diferentes nombres. Pablo el apóstol aquí usa cierta simbología respecto a lo que es la noche y lo que es el día. Y cuando dice se acerca el día, solamente algunos lo interpretarían como el día de la ira del Señor, lo que está declarado en las profecías de los antiguos profetas, como el libro de Daniel, las 70 semanas, bueno, y los reinos, los 10 reinos que nos hablan, y bueno, el concepto no es entrar en ese punto, sino de que no se refiere solamente a eso. El día es tipo figura de lo que en este pasaje Pablo establece, que se refiere a Jesús. Se refiere a esa luz que desde el libro de Génesis se menciona en el capítulo 1, cuando dice que había tinieblas, cubrían la tierra, tinieblas, así lo dice en el principio. Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Quién puso ese desorden? Satanás. Así lo debemos de creer. Dios hace las cosas perfectas. Dios estaba haciendo su creación íntegra, recta. Es más, el mismo Satanás, antes de que fuera llamado de esa manera, su nombre fue Lucero, según el libro de Ezequiel. Y hay que leer todo aquello. En el libro de Job dice, vinieron los hijos de Dios, entre ellos Satanás. Así lo dice. Y habla, y la profecía dice, el día que fuiste creado, Satanás fue creado, Dios no. Dios existe por sí mismo, por siempre, eternamente y para siempre. Pero Satanás sí fue creado. Dice que entre tamboriles, gozo y alegría, perfecto eres o eras. Dice, hasta que se halló en ti soberbia, pecado, y fuiste arrojado. Así dice el Señor. El Señor no hizo a Satanás malo. Él fue el que se ensoberbeció y quiso ser semejante a Dios. En el libro de Isaías lo dice, subiré al norte, subiré al cielo y me sentaré, y dice, y seré, dice Satanás, refiriéndose al rey de Tiro, y seré semejante a Dios. Él anhela, desea siempre, por eso Apocalipsis lo presenta, que quiere entrar, pero ¿qué creen? Siempre lo arroja el Señor, no tiene derecho, es malo, hasta para eso. Bueno, el día que se ahorcó Judas, dice que la soga se rompió, hasta para hacer eso fue malo. Y por eso los creyentes firmes, los que confiamos plenamente, lo decimos. Yo lo he dicho, no le tengo miedo, porque yo sé en quién he creído y que es poderoso, dice Pablo el apóstol, y yo lo retomo, para guardarme sin caída en aquel día. Por eso estoy diciendo, el día se acerca, no solamente refiriéndome a que Jesús está por venir para acabar con todo este mundo de tinieblas que representan la noche. Como ladrón en la noche, dice en otro pasaje, que vendría el Señor. Entonces, nos referimos a que el creyente sabe que en estos momentos, tiempos de dificultades, adversidades, de violencia, feminicidios, homicidios, parricidios, infanticidios y bueno, tantas cosas que está, inseguridad, secuestros. Me preguntan, pastor, está muy feo esto. Pues vean lo que dice Pablo a Timoteo. Desde allá habla de secuestros, de violencia. Jesús mismo lo menciona y lo dice. Dice que bajó un hombre que bajaba de Jerusalén y fue atacado por unos salteadores y lo golpearon y le robaron. Bueno, ahí está la Sagrada Escritura. Cuando habla de Jesús, el amor al prójimo, Jesús mismo lo dice. Y luego dice que pasó un levita, pasó un sacerdote, hasta que pasó un samaritano y tuvo compasión de él. Jesús nos enseña que la violencia también existía desde aquellos tiempos. En la ley, diente por diente, ojo por ojo. En el corazón del hombre siempre ha estado esa violencia. La Biblia nos enseña luego entonces qué es lo que el Señor quiere para los que esperamos en Él. Y entonces nos enseña y nos dice qué debemos de hacer nosotros como cristianos, los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, cómo debe de ser nuestro actuar en estos tiempos. Y algunos se la pasan tronándose los dedos.
y creo que se oye. Y así están. Y el temor se apodera. Pero los que creemos y confiamos en el Señor sabemos lo que se nos dice, y dentro de esto dice que hay que vestirnos con las armas del amor de Jesús. Y algunos dicen, ¿cuál es esa vestidura? Y algunos vamos a Efesios y dicen, de la palabra del Señor. La espada, y que es de doble filo, dice el libro de Hebreos. Y con un filo, quiero decir lo que dice lo que es la milicia de una de los lados de la espada. Un filo lo podemos usar como defensa, pero un filo lo podemos usar como ataque. Y la palabra de Dios es nuestro refugio, protección, pero también es de batalla y de guerra para alcanzar el triunfo. Y venían a Jesús y le decían, Jesús, di la palabra y será hecho. Nuestro Señor usó la palabra como defensa, pero también de ataque. Y no hay nada más poderoso que la palabra de nuestro Dios. He enviado mensajes a donde he escrito de esto. Dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz, pero también dice que es como un martillo que quebranta la piedra. ¿No dice que quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne? Ezequiel, la Biblia nos enseña que la palabra de Dios, y dicen, es que no entiende, es como una piedra, pastor. Y les he dicho, ustedes digan la palabra. Oren nada más y no digan, porque se ponen a gritar y en el nombre de Jesús, Satanás, te reprendo, y mucha gritería. La Biblia me enseña que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y yo le creo. Y en ocasiones yo les digo, déjenlo, suéltenlo. Pastor, nos golpea y habla. Son demonios, sí, pero dice el Señor, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Y a las personas les digo, mira, Cristo te ama. Ve, déjame. Cristo te ama. Ve. Digo, no soportan el nombre de Jesús. La Biblia dice que no hay comunión la luz con las tinieblas. Si eres luz, no te preocupes, el Señor está contigo. ¿Y saben lo que ha pasado? Que les digo, dile, Cristo te amo Jesús. Y ya cuando vienen a esa libertad y me llegan a decir, pastor, yo escuchaba su voz, pero lo oía muy lejos. Sí, pero el Señor está cerca. Y cuando el Señor opera esa libertad, entonces verdaderamente nos empezamos a vestir con esas armas que es el amor de Dios. El amor de Dios, y lo digo porque Colosenses, Pablo en el capítulo 3, versículo 16 dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, desde el 14. Y luego nos dice ahí, es que esa vestidura produce bendición. Y más adelante dice que llenemos nuestro corazón con himnos, salmos, cánticos espirituales, dando gracias, que nuestro corazón esté lleno, dando gracias a Dios en todo, porque es de la voluntad de Dios. Y más adelante nos dice que esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Romanos también lo menciona, capítulo 12. Por eso digo, cuando nosotros estamos en las manos del Señor, nos estamos vistiendo de esa vestidura de Jesús. Y entonces estamos en la luz, en el día y no en las tinieblas. Ahora, cuando nos dice en este pasaje que se acerca el día, para algunos es la segunda venida del Señor, pero también en esto debemos de pensar, porque es muy fácil decir, el Señor ya viene, hermanos, el Señor, y ya te lo dije, y esto y lo otro, y no digas que nunca alguien no te habló. Y yo veo todo este tipo de cuestiones, pero si yo digo que el Señor ya viene, yo debo de creer lo que también la Escritura dice, que viene la apostasía. Viene la apostasía. Esa noche crecerá aún entre los que se dicen cristianos. No tengo temor a decirlo, y puede que te digan, quítale, cámbiale, no le creas a ese hombre, pero yo te estoy diciendo lo que Jesús dijo, y está aquí en la Sagrada Escritura. Aquí está. Y en el libro de Mateo 24 y en el paralelo de Lucas lo menciona. Y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará.
Si te acuerdas, inicié diciendo que este pasaje precede a un concepto de amor que habla el apóstol Pablo. Días atrás mi hijo compartía el pasaje aquel en el que nos dice que vistamos o vivamos en la justicia que opera en nosotros, no por nosotros mismos, sino por esa justicia que opera por tener a Cristo en nuestros corazones. Porque si lo hacemos desde el punto, es que tengo prohibido esto, lo estamos haciendo en la carne. Pero cuando lo hacemos por ese amor que opera en nosotros, porque Cristo está, no nos sentimos obligados a hacerlo. Aunque el apóstol sí lo menciona de esa manera. Dice que me encuentro persuadido a hacerlo. La palabra en el griego persuadir, me siento obligado. Pero no como una carga, sino como un deseo de seguir siendo, como dice también Apocalipsis, el que es santo, santifíquese más, el que es injusto, sea injusto, pero el que es justo, sea justo en Jesús. La Biblia a nosotros nos enseña que esa parte es la de vestirnos de esa luz de Jesús, o la vestidura que nos dice el apóstol Pablo. Entonces decía, vienen los tiempos complicados y difíciles de la apostasía. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, no dice de poquitos, es palabra de Jesús, el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué cosa es la apostasía? Del griego es apartarse, es separarse, es rebelarse, es abandonar o moverse. En el punto de vista cristiano sería moverse por sí mismo del reino de bendición en que fue puesto o colocado por Dios por causa del pecado, que provoca ignorar o rechazar vivir los conceptos o mandatos de Dios. Regresar a un mundo en el que vivían o estaban. Es más, Dios mismo y nuestro Señor lo menciona. Tan es así que así lo dice, que el postrer estado será peor que el primero, dijo Jesús. Si se estaba en maldición, vienen a conocer a Jesús y después se vuelven, y algunos dicen la salvación no se pierde, otros dicen sí se pierden, y es que nunca fueron salvos, y otros dicen sí fueron salvos, pero no persistieron en la verdad, como dice la Escritura, etcétera, etcétera. Y cada quien saca sus conceptos de tal manera que tienen vida eterna. Pero a mí el Señor aquí me dice que el amor de muchos se enfriará. Quizá Apocalipsis lo menciona. Vuelve a tu primer amor, ese amor que es en Jesús. Y a mí la Escritura me enseña que si dijo Jesús que el postrer estado viene a ser peor que el primero, por separarse y apartarse, entonces es mayor la maldición. No le puedo añadir más calificativos, porque es lo que nuestro Señor Jesucristo menciona. Y salen del reino de Dios para volver al reino del príncipe de este mundo, dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿saben quién? Uno de los discípulos que anduvo cerca de Jesús, refiriéndose a este concepto de los últimos tiempos, de algunos que apostatarán de la fe o se volverán atrás o renunciarán a esa fe en Cristo, dice, porque mejor les hubiera, respecto a estas personas, dice, porque mejor les hubiera sido, lo voy a leer literal, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Por eso hablaba de lo que días atrás compartía mi hijo. Tomado de la Sagrada Escritura, basado en la Sagrada Escritura, porque nunca enseñaremos algo que no esté sustentado en el libro de libros, que es la Sagrada Escritura, como ahora lo que estoy diciendo, está sustentado. Y dice, vuelvo, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito
y la puerca lavada a revolcarse en su cieno. Esto lo dice el apóstol Pedro, que estuvo cerca de Jesús, en la primera carta, capítulo 2, versículo 20 al 22. Pero el Señor mismo anuncia a través del libro de Apocalipsis: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. El mismo Señor se le revela a Juan, da la revelación o el Apocalipsis, y dentro de esto le dice que guarden la palabra de la profecía. Algunos dicen, ¿se refiere a las profecías de eventos futuros? No, la palabra profética debe de ser tomada desde el punto de vista en estos conceptos de Génesis, Apocalipsis. La totalidad de la Biblia, para que entendamos algunos. La Sagrada Escritura, pero la manipulan, dicen algunos, pero el que nunca la va a manipular es Jesús, y en base a ella es como va a determinar lo que sucederá en esa eternidad: fuego eterno o vida eterna con el Señor. Luego entonces, por eso nos dice que no nos dejemos mover fácilmente del modo de pensar. Segunda de Timoteo, Tesalonicenses, Pablo lo dice: no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Y que usan la vestidura de Cristo. ¿Qué significa usar la vestidura de Cristo? Quiero concluir. Vivir en los preceptos de nuestro Señor. No adulterar, no odiar, amar al prójimo, y una serie de preceptos que la Sagrada Escritura nos menciona. Y quitar los deseos de la carne. ¿Cuáles son los de la carne? Ahí está el libro de Gálatas, Romanos, a donde nos dice: más los deseos de la carne son la lascivia, el adulterio, la fornicación, la mentira, el pleito, la contienda, las disensiones, y las borracheras, las herejías. Y digo, ahí está en la Sagrada Escritura. Esas son las obras de las tinieblas que hay que desechar. Conclusión: vistamos la vestidura de la luz del día, que es Jesús. Conforme a lo que Jesús nos testifica, vivamos como Él nos pide y manda. Amemos a nuestro prójimo. Si nos hizo daño, perdonad como Él nos perdonó, etcétera, etcétera. ¿Quieres vivir en la oscuridad, en la noche? Pues como dice Apocalipsis 22, sigue haciéndolo. Pero sabe que el Señor cumplirá su palabra. Bendiciones para el que le busca, maldiciones para el que le desecha. Pero como anhelo y deseo que tengas esa bendición, en esta hora, si quieres pedirle perdón a Dios, el fiel y justo para perdonarte, dile: Señor Jesús, en esta hora yo te pido que me perdones, que me laves con tu preciosa sangre, renuncio al pecado y a toda maldad, y te entrego mi vida, mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Y tomado de la mano en fe, mirándote a ti, le digo al diablo que se largue de mi vida con todas sus obras, y te recibo como mi único y suficiente Salvador perdonal. Y si en esta hora, Señor, me he apartado de ti, te ruego que tengas misericordia y que no me tomes como aquel perro que habla la Sagrada Escritura o como aquel puerco, sino que en misericordia y amor tú me tomes como aquella oveja que se perdió, pero que me traes en tu seno para agradarte, dándome eternidad. Te agradezco esto en el nombre de Cristo, oh Dios Padre y Espíritu Santo, que haces que tenga comunión con Dios. Gracias. Y también oraré por las necesidades. Señor, vestirnos de las armas de la luz tiene que ver con triunfo, también con victoria. Como se lo diste a David venciendo a Goliat, como se lo diste al pueblo de Israel venciendo a sus adversarios y conquistando la tierra prometida, como se los hiciste a Sara dándole aquel hijo que tanto anhelaba ante la adversidad de su esterilidad. Y así podemos hablar de muchas cuestiones.
Confiamos y creemos que eres poderoso para bendecir a todos y cada uno de los que nos están escuchando y viendo, que reciban esa bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu, hoy y siempre. Amén, amén, amén. Bendiciones. Hemos llegado a la parte final de nuestra transmisión. No olvides mandarnos tus peticiones al correo casaalabanza.contacto@gmail.com. Estaremos orando por ti. Asimismo, te invitamos a que revises el contenido del canal, como Casa de Alabanza aquí, siguiendo a Jesús. El podcast Celebrando su Gloria y Escudriñando las Escrituras, los días lunes y jueves. No olvides activar la campanita para recibir nuestras notificaciones al instante. Cristo les ama. Nos vemos.